Hola, bienvenida, bienvenido a su profesor en video. Le habla José Cordero. En esta clase vamos a continuar trabajando o continuar aprendiendo acerca de las sentencias SQL. Lo estamos haciendo con una herramienta llamada PHPMyAdmin y vayamos a la vista código para ver qué es lo que vamos a hacer en esta clase. Como preámbulo les puedo decir que en esta clase vamos a aprender a realizar el borrado de información de una tabla, la actualización de los datos, es decir, cambiar algún dato, modificar la estructura de la tabla para agregar o eliminar campos y también aprenderemos cómo hacer respaldo de una base de datos. Bien, aquí tenemos actualización de los datos. Para ello se usa la sentencia update. Se coloca el nombre de la tabla, se coloca set. Recuerden que cuando vimos programación orientada a objetos, set era para asignar valores. Bueno, set en realidad siempre va a significar eso, asignar algo. En este caso le estoy diciendo modifíqueme la tabla tal y asígnele al campo 1 el valor 1. Si son varias modificaciones, es decir, si quiero modificar los datos de varios campos o varias columnas, porque ese nombre lo usan indistintamente, columna o campo, pues separamos por comas. Set, campo 1, valor 1. Coma, campo 2, valor 2, coma, campo 3, valor 3, el último no lleva. Pero ¿sobre cuál registro o cuáles registros se va a ejecutar estos cambios? Bueno, aquí es donde uno le da la condición. Y veamos un ejemplo. Actualice la tabla alumnos y cambie el nombre, le va a poner Francisco. El email se lo vamos a cambiar también, se va a llamar francisco@dominio.com. ¿Y a quién se lo vamos a hacer? A aquel alumno cuyo DNI es igual a 11111. Bueno, entonces me lo copio. Recuerden que el último campo no lleva coma. Nos vamos acá. Vamos a usar esta. Entonces tengo la base de datos Academia ya abierta. Basta con que yo tenga la base de datos abierta. Me voy al SQL, lo pego, porque es que aquí le estamos diciendo a qué tabla es la que vamos a modificar. Pero antes de esto voy a borrar. Él me va a decir, mira, te vas a salir y hay algo pendiente ahí, pero no importa. Vayamos a ver qué tiene la tabla alumnos. Y el alumno 1, este 1111, se llama Carlos López y su correo es Carlos López. Pero lo vamos a cambiar. Ok, le vamos a cambiar solo el nombre y le vamos a cambiar también el email. Perfecto. Entonces nos vamos para alumnos de nuevo y buscamos el 11. Ahora se llama Francisco. Antes se llamaba Carlos. Y su correo es francisco@dominio.com. Bueno, voy a dejarlo así. Volvamos acá. Entonces, ya saben, aquí a nivel de las condiciones, ustedes ahí pueden usar los operadores relacionales and, or, not, etcétera. Bueno, seguimos. ¿Cómo borrar datos en una tabla? Se hace con delete. Se dice el nombre de la tabla. Borre de la tabla donde se cumpla. Es decir, esto es para borrar un registro completo. Borrar un registro completo. Después vamos a ver cómo borrar campos. A ver, borre de la tabla fulana de tal al que cumpla con, esto no quiere decir al que cumpla, sino donde la condición sea la siguiente. Por ejemplo, esta. Borre de la tabla alumnos donde el DNI del alumno sea 5555. Nos vamos al PHPMyAdmin, pero yo quiero trabajar, no quiero modificar los datos de la academia. Yo tengo aquí también una tabla alumno. Entonces, selecciono la base de datos empresa, me vengo por acá y le digo que me borre el alumno. Antes de esto, yo quisiera mostrarles que aquí hay un alumno 555, María Moreno. María Moreno, esa es la que vamos a borrar. Entonces, me vengo para acá. Delete from alumnos, where, la condición, donde el DNI sea, como el campo alumno DNI es de tipo varchar, es decir, una cadena, por eso yo encierro aquí entre apóstrofe. Si el campo por el cual fuera a hacer una operación fuese numérico, entonces no llevaría los apóstrofes. Eso lo saben. Esto de la programación es así en todos los lenguajes, incluido el SQL.
Ahora vengo y le digo continuar. Él me dice, ¿no? De todas maneras me dice, ¿usted desea borrar al alumno 555? Sí. Bueno, esto lo hace el PHP-MyAdmin. Cuando usted ejecuta un comando como este desde un lenguaje de programación como Python o cualquiera, lo borra. Aunque hay que tener en cuenta algunos aspectos, pero ya le voy a hablar de eso más adelante. Dice fila eliminada. Si yo le doy a alumnos, la estoy examinando, mire, examinar. Ustedes vieron que ya desapareció. Ahora me salgo de la empresa, me voy nuevamente a la academia y seguimos aquí. Fíjense ustedes, aquí tengo algo, voy a borrar un alumno de la academia y le tengo ahí un ojo para que ustedes vean lo siguiente. El borrado es una operación delicada con la cual hay que tener mucho cuidado. Alumnos. Bueno, aquí está el número 7777, pero el tema es que si ustedes se van para alumnos cursos, no vi el... Déjame ver cuál es el 777 tiene un ID autoincremental que es casualmente 7. Si me vengo para alumnos cursos, ese alumno, mírenlo aquí, tiene un curso. O sea, sí, tiene registrado, está haciendo un curso, quiero decir. Ahora miren lo que va a pasar si yo ejecuto la instrucción. Como es una instrucción delicada, borre de la tabla alumnos el alumno con el DNI 7. Y le decimos, bórrelo. Y él me dice, ¿realmente lo desea borrar? Sí, yo estoy distraído, o sea, no distraído, sino no tengo de pronto la conciencia de lo que esto puede acarrear. Y le digo, sí, dale play. Y él me dice, dice, no puedo borrar o actualizar esa fila padre, porque contiene, eso me va a producir fallas a nivel de las restricciones. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Me está diciendo, mire, ojo, usted está tratando de borrar a este alumno, el 777, y resulta que el alumno 777 tiene registros en otra tabla que depende de ella. La famosa clave, ¿se acuerdan las relaciones que vimos? Clave foránea, clave primaria. Él lo detecta gracias a esas relaciones. Él lo detecta y me dice, ojo, pero usted está tratando de borrar a un alumno y resulta que ese alumno tiene registros en la tabla alumnos cursos. ¿Cómo hago ahí? Bueno, entonces, cuando lo hacemos a través de programación, no nos pregunta. Y se puede uno lanzar semejante error garrafal y borrar un registro de la tabla maestra que tenía a su vez registros en las tablas transaccionales. Y después, ¿cómo hacemos? Van a quedar huérfanos. ¿Se acuerdan el tema de la orfandad que lo expliqué? Así que lo que quiero decirles con esto es que antes de borrar hay que tener mucho cuidado. Siempre saber o establecer cuáles son las implicaciones que trae y después, si uno está claro que no hay problema de ningún tipo, lo hace. PHP-MyAdmin me avisa, pero repito, si lo estamos haciendo a través de un lenguaje de programación, nadie nos avisa. Ojo con eso. Bueno, así que lo dejamos ahí quieto. No lo borramos. El alumno sigue estando aquí. Seguimos. Entonces ya vimos cómo cambiar los datos de un campo. Ya vimos cómo borrar un registro. Ahora hay algo que le ocurre a uno con mucha frecuencia, sobre todo cuando uno empezó a hacer un sistema y no se tomó la molestia de hacer un buen análisis. Yo no sé si recuerdan las primeras clases cuando empezamos a ver Python, que yo les decía que antes de uno empezar a hacer el algoritmo rápido, uno tenía que tomarse un tiempo para hacer el análisis. ¿Y el análisis qué era? ¿O qué es? No es otra cosa que conocer las condiciones del negocio. ¿Cuáles son las condiciones del negocio? Bueno, tantas que hay. Empaparse sobre los procesos. Lo mismo se hace cuando uno va a crear la base de datos para un proyecto. Uno tiene que tomarse la molestia de sacar primero las tablas maestras, tablas principales, después las tablas que me establecen las relaciones, tablas transaccionales. Todo eso tiene que hacerlo uno con sumo cuidado, pero aún así, a veces, por ejemplo, la tabla alumnos, vamos a ver su estructura. Uno, a pesar de que haga un buen análisis, a veces se le escapa la liebre y le faltó un campo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, en esta tabla me faltó la edad. Aunque eso no es problema, ¿no? Porque la edad la puedo sacar yo por la fecha de nacimiento. Pero vamos a suponer que con fines prácticos yo quiero agregar un campo llamado edad, ¿ok? Si yo le digo agrégueme un campo a la tabla, según se lo voy a explicar en unos instantes, ella siempre lo agrega al final.
Pero ¿qué pasa si yo no quiero el campo al final? Porque va a quedar así en ese mismo orden. Eso no sería problema, pero a veces uno quiere tenerlo en una posición específica. ¿Qué pasa si yo quiero el campo edad después de la fecha de nacimiento? Entonces, esas dos formas las vamos a ver por separado. Vuelvo y repito, la edad, crear un campo edad cuando se tiene la fecha de nacimiento es una pérdida de tiempo, es una redundancia, si al caso vamos, ¿sí? ¿Se acuerda cuando vimos las técnicas de normalización que hay que evitar la redundancia? Pero como esto es solamente con fines didácticos, yo voy a crear un campo, de hecho lo voy a hacer en la tabla que está dentro de la base de datos empresa para no alterar esta. Pero la edad se puede sacar conocida la fecha de nacimiento y teniendo la fecha del día de hoy, que el sistema la toma, pues uno calcula la edad. Bueno, entonces, ¿cómo se altera la estructura de una tabla? ¿Cómo se agregan columnas? Se hace alter table, altéreme la tabla y se le dice cuál es el nombre de la tabla. ADD, que quiere decir sumar o súmele o agréguele el nombre del campo con el tipo de los datos y las restricciones si es que las tiene. Ejemplo, altéreme la tabla alumnos, añádale la columna dirección. Ahora, vamos a hacerlo con dirección porque la edad no nos termina de convencer. Esa dirección es un varchar de 255 porque vive por allá bien lejos. Y esa dirección es muy larga. Bueno, lo bueno del varchar es que él solo ocupa el espacio que ocupe el dato como tal, no el total. Esa es la diferencia con char. Si tú dices char y 255, él guarda la dirección y el resto lo completa con blancos. Y me genera espacio en disco. Y como siempre, no nulo, es decir, no me acepte ahí, no permita que se grabe un registro donde este campo esté vacío. Eso debería ser una... Bueno, hay casos en los cuales se necesitan campos vacíos porque posteriormente se van a llenar. Bueno, pero esa es otra historia. En mi caso no, yo quiero que cada registro que se grabe, todos los campos tienen que tener un dato. Altéreme la tabla alumnos, añádale la columna dirección que es de este tipo, de esta longitud, no me acepte blanco, o sea, no acepte que quede vacío y hágalo. Mire, si yo lo hago hasta aquí, él lo agrega al final de la lista de los campos. Pero si yo le digo after quiere decir después. Entonces lo va a agregar después de la fecha de nacimiento. Yo también pudiera decirle before. Agréguelo antes de la fecha de nacimiento. Vamos a dejarlo después. Me la llevo, la copio, nos vamos a la base de datos empresa y vamos a alterar la estructura de una tabla. No hay que seleccionar la tabla porque como ya se indicó, se está diciendo que quiero alterar la tabla alumnos. Estoy aquí dentro de la empresa. Vamos a ver. Bajamos, lo ejecutamos. Dice alter table, la columna fecha de nacimientos en alumnos es desconocida. Fecha de nacimiento. Bueno, vamos a salirnos de acá, chiquillos, un momento. Creo que es sin el guión. No recuerdo cómo la hice ahí. Fecha de nacimiento todo pegado. Fecha de nacimiento todo pegado. Entonces... Por cierto que lo voy a corregir aquí porque como esto se va a quedar para ustedes, fecha de nacimiento. Lo pegamos aquí y es fecha de nacimiento. No importa que allá tenga la letra mayúscula, la F y la N, no. Recuerden que SQL a nivel de campos y tablas, de los nombres, quiero decir, de los nombres, de los campos y las tablas, es insensible. Es decir, no importa cómo la creó, no importa cómo la use, igual él lo reconoce. El problema a veces está con el contenido de los campos. Ahí sí. Bueno, de vuelta. Y ahí está. Nos vamos para la tabla alumnos y pedimos que nos muestre su estructura. Y mírenlo, aquí está, amigos míos. La dirección después de la fecha de nacimiento. Si yo no le hubiese puesto after, estaría aquí debajo del teléfono. Bueno, dicho eso, cierro, selecciono nuevamente Academia, me vengo a los comandos. Ahora, nosotros aprendimos cómo crear una columna, o sea, un campo, pero si se trata de borrar, vamos a hacerlo con el mismo. Por lo tanto, me toca devolverme a la empresa y vamos a decirle que bórreme el campo. Mire, el comando es alter table, la tabla al 1, drop viene de borrar, bórreme la columna, dirección en este caso. Esa fue la que creamos. Punto y coma. Y se la mostré
realmente desea... Sí, claro, él me avisa, pero allá donde les dije no nos avisan. Y vemos la estructura y tenemos fecha de nacimiento, email, por lo tanto borramos la columna dirección. Me salgo de nuevo acá, selecciono academia. Recuérdense que estos scripts van a quedar para descarga. Ahora, mire, les voy a decir algo. Si ustedes van a borrar una columna, eso es delicado, porque después que ustedes borren ese campo, obviamente todos los datos que estaban ahí, si esa tabla tenía 1000 registros, esos 1000 valores que estaban dentro del campo que ustedes borran, pues se perdieron. Entonces, antes de hacer ese tipo de cosas, cuando modificamos la estructura de una tabla, hay que tener también cuidado como cuando borramos. Lo mejor en esos casos es crear un respaldo. ¿Y cómo crea un respaldo? Se dice Create Table, igualito. Le dan el nombre que tiene que ser distinto a la que ustedes le van a alterar la estructura. Yo le puse alumnos-backup o backup. Borre, créame una tabla llamada así. Dice, créame la tabla de respaldo. ¿Cómo? Y miren lo que hacemos. Después del cómo, le hacemos una consulta a la tabla actual, a alumnos, ¿verdad? Que se va a traer todos los registros. Y como estamos creando una tabla como todos los registros, pues todos esos registros pasan a formar parte de la tabla backup. Pero no contento con eso, si él te dice sí, lo hizo, yo preferiría consultar. Es decir, mando a ejecutar el select, que ya ustedes lo conocen, y le digo, muéstreme todo lo que tiene la tabla backup. Y así sí, después me vengo con calma y borro o modifico la estructura de una tabla. Porque añadir columnas no es tan problemático. Va a quedar una columna vacía en medio de los datos que ya existen. El problema es borrar una columna o un campo. Chao, eran datos, ahora ya no son. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto, pero en la base de datos empresa. Lo copio para que ustedes vean. Empresa, la selecciono, me vengo para SQL, pego el comando y le digo créame una tabla llamada backup, alumno backup, que va a contener y le lanzo ahí una instrucción de las que ya conocemos, que es la instrucción select, que me muestra todo. Todo eso que ella me muestra es lo que va a contener la nueva tabla. ¿Sí ven? Qué fácil es. Mira, aquí está alumno backup y tiene todo. Ahí está. Bueno, por aquí, ¿qué más nos queda? Nada más. Nada más. Yo me vengo para acá, chiquillos, y les digo lo siguiente. Hay otros comandos que resta por ver, pero eso los vamos a ver ya directamente y trabajándolos con Flask. Por ahora doy por concluido el tema básico de SQL. Entonces, a partir de la siguiente clase empezamos con HTML, si Dios lo permite. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.